Definición de los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Y historia de los derechos humanos. Al principio las personas no tenían derechos. Las personas que tenían poder gobernaban sobre las demás sin que éstas pudieran hacer nada para evitarlo. Hasta que Ciro el Grande, quien era rey persa, sentó un precedente. Él, al conquistar Babilonia, decidió que todos los esclavos eh, iban a ser libres y que cualquier persona tenía derecho a elegir su religión sin importar en el bando en que estuvieran. Todo esto, todos los mandatos de Ciro el Grande fueron escritos en un cilindro de barro, el cual fue llamado el cilindro de Ciro. Y esta idea trasciende a Roma, en donde empiezan a notar que las personas siguen unas normas sin que éstas sean obligatorias. A estas normas las conocieron como ley natural. Y debido a estas ideas, en Inglaterra, el rey Juan Sin Tierra tuvo que redactar una carta llamada la Carta Magna, en donde reconoce los derechos de la nobleza y donde queda escrito que él no puede disponer de la vida o de los bienes de los miembros de la nobleza sin que ellos sean juzgados por sus iguales. Y todo esto generado por que él, dentro de unas guerras contra Francia, perdió unos territorios y debido a unos impuestos demasiado elevados que le colocó a la nobleza para reivindicarse, redactó esta carta. Y después vino la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en donde por primera vez un país se declara independiente de Europa y da a entender y quiere reconocer y quiere que reconozcan sus derechos. Y a partir de esta declaración de independencia, Francia también eh, genera su propia revolución, la Revolución Francesa, en donde eh, obligan al rey Luis XVI a hacer una declaración, la Declaración de los Derechos Humanos y del derecho del hombre y derecho del ciudadano. Y, y esta idea se extendió casi por toda Europa. Pero aún así los europeos tenían la idea de que esos derechos solamente eran para ellos y seguían eh, invadiendo y seguían dominando otros países. Hasta que en 1915 un abogado hindú llamado Mahatma Gandhi sentó una voz de protesta y él pues en su protesta decía que todas las personas en la tierra eran iguales y tenían los mismos derechos. Este pensamiento se fue extendiendo por todo el mundo y hasta los mismos europeos empezaron a pensarlo. Pero después vinieron las guerras mundiales, la primera y la segunda, en donde en la segunda Adolfo Hitler acabó con la mitad de la población judía del mundo y en este punto pues se perdió la esperanza en los derechos humanos. Eh, ya no se sabía qué iba a pasar con los derechos humanos hasta que los aliados vencieron a la Alemania nazi y aquí acabaron con Adolfo Hitler. Después fue creada la ONU con el objetivo de reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, la dignidad y el valor de la persona humana. Y esta organización, precedida por Eleanor Roosevelt, y, redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se estipulaban los derechos que toda persona
debe tener y los derechos a los cuales no se les puede vulnerar. Y esta carta fue denominada como la Carta Magna Universal, porque es donde se reconocen los derechos de todas las personas por igual. Y desde este punto hacia adelante se ha ido avanzando en el proceso de hacer valer los derechos de las personas y los derechos humanos. Y este es un proceso que se va llevando a cabo día tras día. Muchas gracias.